Imagínate esto. Estás en las calles frías de Uppsala, año 2018, y de repente un hombre kurdo de 32 años empieza a susurrarse como si fuera el diablo en persona. Rawa Majid. Nadie lo conocía del todo hasta que, de golpe, se erigió como el rey indiscutible del crimen organizado en Suecia. El zorro kurdo. El que mandaba en la cocaína que llegaba de los Países Bajos, las armas que se colaban por los puertos de Estocolmo y los tiroteos que llenaban las noticias con madres muertas y niños huérfanos. Un imperio que parecía blindado porque había filtraciones en la policía sueca, inteligencia compartida que se evaporaba misteriosamente y una red de chavales de 15 años listos para apretar el gatillo por unas coronas. Pero un día, las autoridades dijeron suficiente y desataron una cacería internacional. Esta es la historia real de cómo cayó Rawa Majid, el narco que casi convierte a Suecia en el narcoestado de Europa del Norte. Suecia siempre ha presumido de ser el paraíso escandinavo. Igualdad social, bajas tasas de crimen, una policía impecable y cero corrupción. Pero desde finales de los años 2010, esa fachada se agrietó como un iceberg bajo el sol. Las bandas formadas por inmigrantes de segunda generación, sobre todo de origen kurdo, balcánico y árabe, empezaron a disputarse el pastel de la droga con una ferocidad que recordaba a las calles de Medellín. Explosiones en bloques de apartamentos, balaceras en pleno día, familias destrozadas por venganzas que no entendían, y en el epicentro de ese infierno surgió una organización que lo controlaba casi todo: Foxtrot. Esta red no era un grupo desorganizado de pandilleros, era una máquina bien aceitada de narcotráfico, con distribución de cocaína, hachís y pastillas de éxtasis por todo el norte de Europa. Y al mando, un tipo que operaba desde las sombras: Rawa Majid, el zorro kurdo. Todo empezó en los suburbios de Uppsala, una ciudad universitaria al norte de Estocolmo, donde las rías profundas y los inviernos eternos esconden más que paisajes idílicos. Suecia, con su generoso sistema de bienestar, atrajo a miles de familias kurdas huyendo de la persecución en Irak e Irán durante los 80 y 90. Pero la integración falló estrepitosamente. Barrios como Gottsunda o Fyrislund se convirtieron en guetos de paro juvenil, donde el 70% de los chicos no terminaban la secundaria y el menudeo de drogas era el único empleo estable. Ahí, en ese caldo de cultivo de marginalidad, el contrabando de cigarrillos, tolerado durante años como un mal menor, mutó en algo letal. Los carteles sudamericanos vieron el potencial. Suecia, con sus 800.000 kilómetros de costa y puertos como Gotemburgo, se transformó en la puerta trasera de la cocaína a Europa. El 80% de la droga pesada entraba por ahí, según informes de la policía sueca. Pueblos tranquilos como Sundsvall o Örebro explotaron en mansiones inexplicables, yates anclados en calas remotas y un boom de lavado de dinero a través de pizzerías y salones de belleza. Pero el precio fue brutal. Una generación de adictos, robos a mano armada y funerales semanales que rompían comunidades enteras. El narcotráfico no solo traía billetes, corrompía todo, desde agentes locales hasta el tejido social, con una impunidad que hacía que las redadas policiales parecieran un chiste. En ese torbellino de caos y oportunidad surgió el protagonista de esta historia, Rawa Majid, nacido el 12 de julio de 1986 en Kermanshah, Irán, de padres kurdos iraquíes que huían de la dictadura de Saddam Hussein. Su familia llegó a Suecia cuando él tenía apenas un mes, solicitando asilo y asentándose en Uppsala, donde creció entre bloques de hormigón y el eco de sirenas lejanas. No era un cuento romántico de superación, era la crónica de un chico listo atrapado en un sistema que prometía igualdad, pero entregaba exclusión. A los 19 años, en 2005, ya tenía su primer antecedente: allanamiento de morada y contrabando de cigarrillos, delitos menores que en otros países habrían sido una palmada en la espalda, pero que en Suecia lo marcaron como el inicio de una carrera criminal. Vendía mercancía robada en mercados negros locales, esquivando patrullas con la astucia de quien conoce cada callejón. Pero Rawa no se conformaba con migajas. Era calculador, hablaba sueco fluido con acento de Uppsala y tenía un don para las redes. Primos, tíos y amigos de infancia que formaban un clan leal. Pronto escaló al menudeo de drogas, manejando pequeñas cantidades de cannabis y éxtasis en fiestas universitarias. Pero en 2010, todo estalló. La policía irrumpió en su garaje y encontró cocaína importada de los Países Bajos, valorada en cientos de miles de coronas.
Lo condenaron a 8 años de prisión por tráfico de estupefacientes graves. Dentro de la cárcel de Kumla, un fortín de máxima seguridad no se rompió. Al contrario, tejió contactos con presos de redes balcánicas y turcas, aprendiendo rutas de importación y técnicas de lavado. Salió en 2018, más fuerte, con deudas pendientes y un primo asesinado en una vendetta callejera que lo dejó marcado para siempre. Pero escucha esto. Su salida de la cárcel no fue el fin, sino el detonante. Amenazado de muerte por rivales como la Red Borby, un grupo de Suecia del Sur que controlaba el sur de Estocolmo, Majid convenció a las autoridades suecas de que su vida corría peligro real. Sorprendentemente, le permitieron abandonar el país a pesar de estar en libertad condicional y bajo vigilancia. Se fue a Irak primero, visitando a parientes en Sulaymaniyah, y luego a Turquía, donde compró la ciudadanía por $300.000 en una villa de lujo a través del programa de visado dorado turco. Desde Estambul operaba como un fantasma, llamadas encriptadas, drones para vigilar cargamentos y un ejército de adolescentes reclutados vía redes sociales. Frío, pragmático y con un ego que lo impulsaba a ser el Pablo Escobar escandinavo, Majid transformó Foxtrot en una organización familiar pero profesional. Su esposa, hermanos y cuñados ocupaban puestos clave. Unos coordinaban descargas en alta mar, otros la distribución en barrios como Rinkeby, y la familia directa, incluyendo a su mano derecha inicial, Ismail Abdo, apodado La Fresa, supervisaba las finanzas. No era el narco de película con metralletas y fiestas locas. Su poder radicaba en la lealtad ciega, contactos en puertos bálticos y un modelo de lanchas rápidas que descargaban en costas remotas bajo la niebla. El clan de Majid funcionaba como una empresa multinacional del crimen. Usaban apps como Signal para reclutar a chavales de 14 años, prometiéndoles dinero rápido y estatus en barrios donde ser soldado era mejor que ser invisible. La violencia no era gratuita, era estratégica. Amenazas veladas para controlar territorios, palizas para ajustar cuentas y, cuando fallaba, ejecuciones públicas que enviaban mensajes. En 2019, un primo de un rival apareció con las manos cortadas en un parque de Uppsala, un aviso claro de que Foxtrot no perdonaba traiciones. Majid lavaba el dinero con astucia, compró kioscos de helados en Uppsala, un guiño a su juventud, pizzerías en Estocolmo y hasta invirtió en criptomonedas para mover millones sin dejar rastro. Se rumoreaba que enterraba efectivo en fincas rurales cerca de Gotemburgo, fortunas que superaban los 10 millones de coronas anuales solo en cocaína. Cuando un alijo de 2 kilos desapareció en 2020, su respuesta no fue un baño de sangre descontrolado. Reorganizó rutas vía Dinamarca con más sigilo, usando mulas de 15 años que la policía no sospechaba. Económicamente, Foxtrot era un coloso. Informes policiales estimaban que controlaban el 40% del mercado de cocaína en Suecia, con ganancias lavadas en inmuebles de Uppsala, valorados en cientos de miles de euros, coches de alta gama y joyas que regalaba a leales. Esa opulencia compraba silencios, favores en prisiones, abogados caros y, según filtraciones, incluso miradas al otro lado en comisarías locales. Pero aquí viene el giro que lo cambió todo. Durante años, la policía sueca observaba cómo el imperio de Majid se hinchaba sin freno. Redadas menores pillaban a peones, incautaban paquetes de hachís o pistolas caseras, pero el núcleo permanecía intacto. Suecia se había convertido en un ecosistema criminal semicerrado, con Foxtrot intocable gracias a filtraciones inexplicables. En 2022, la SEPO, el Servicio de Seguridad sueco, compartió inteligencia de alto nivel con la policía turca para capturar a Majid en Estambul. Detalles sobre sus movimientos, números de teléfono y escondites. Pero la operación se fue al traste. Esos mismos datos aparecieron en el móvil de un lugarteniente de Foxtrot, según fuentes policiales suecas citadas en Aftonbladet. La fuga era obvia. Solo 3 personas en Suecia lo sabían, así que el dedo apuntaba a Turquía. ¿Corrupción en las filas turcas? ¿Sobornos de Majid con su fortuna? El escándalo estalló. La ministra sueca de Exteriores amenazó con cortar ayuda financiera a Ankara si no extraditaban al zorro kurdo. Pero Turquía se plantó. Majid era ciudadano turco por inversión, y no extraditan nacionales salvo excepciones. Ese incidente no solo blindó a Majid, expuso grietas en la cooperación internacional, haciendo que Suecia pareciera vulnerable ante sus propios monstruos. El problema era más profundo. Si el Estado no podía tocar a un fugitivo en un país aliado de la OTAN, ¿qué mensaje mandaba a las calles de Uppsala?
Derribar el imperio de Rawa Majid no era solo cuestión de drogas, era una batalla por la soberanía. Las fuerzas de seguridad suecas, con solo 15.000 agentes para 10 millones de habitantes, se veían desbordadas. Foxtrot había infiltrado tanto que redadas terminaban en tiroteos donde morían inocentes y los testigos se retractaban por miedo. Por eso, en 2020, la Fiscalía emitió una orden de arresto internacional vía Interpol por tráfico masivo de drogas, armas y preparación de asesinatos. No era una redada cualquiera, era el inicio de la Operación Zorro, un despliegue masivo que involucraba a Europol y la DEA estadounidense, rastreando envíos desde los Países Bajos hasta puertos suecos. Meses de vigilancia, micrófonos en coches, drones sobre bloques y hackers infiltrados en chats encriptados. Los informes detallaban cómo Foxtrot introducía cientos de kilos de cocaína al año, distribuyéndola en dosis en Uppsala, Estocolmo e incluso Copenhague. El verano de 2023 fue el punto de quiebre. El 6 de septiembre, más de 200 agentes allanaron 18 domicilios en Uppsala y Estocolmo al amanecer, con helicópteros zumbando sobre los tejados mientras vehículos blindados cortaban accesos. No fue un golpe aislado. Arrestaron a 37 personas, entre ellas familiares directos de Majid y lugartenientes clave. Incautaron 9 kilos de cocaína, 4 de hachís, 18 pistolas automáticas y 200.000 coronas en efectivo. En un piso de Gottsunda encontraron un taller de explosivos con granadas caseras listas para envíos. La operación se extendió a Turquía e Irak, donde aliados de Majid guardaban alijos. La policía sueca la calificó como uno de los mayores golpes al crimen organizado en décadas, desmantelando 8 puntos de venta y cortando rutas que abastecían el 20% del mercado nórdico. Para las autoridades, capturar a Majid, o al menos su red, tenía un valor simbólico enorme. Por primera vez, una organización que se creía intocable en Suecia era desarmada de arriba abajo. El 10 de octubre, el fiscal Henrik Söderman pidió prisión preventiva para 19 de los detenidos, incluyendo a la hermana de Majid por blanqueo. Solo un cuñado quedó libre por falta de pruebas directas. A pesar del mazazo, el aire quedó cargado de ambigüedad. Las calles de Uppsala, aunque patrulladas día y noche, no se vaciaron de camellos. Las deudas pendientes seguían cobrándose. Aún así, la Operación Zorro marcó un antes y un después. Majid, el hombre que dirigía desde un ático en Marmaris, vio su imperio tambalearse. El Estado, por un instante, reclamaba su territorio. Ahora bien, después de ese primer embate, la justicia sueca no se conformó con esposas y decomisos. Profundizó en la telaraña de poder que Majid había tejido desde Uppsala hasta Estambul. Procesado en ausencia por tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y cohecho. Sí, cohecho, porque filtraciones como la de 2022 apuntaban a posibles sobornos en comisarías. El macrojuicio contra Foxtrot reunió a 50 acusados, pidiendo más de 500 años de cárcel y multas por 30 millones de coronas. La fiscalía presentó evidencias irrefutables. Grabaciones de voz donde Majid ordenaba limpiar a un rival en 2021. Documentos de envíos de 2 toneladas de heroína en un buque desde Barcelona y más de 1 kilo de cocaína incautado a un mulero en el puerto de Gotemburgo. Pero no todo fue coser y cantar. Algunas escuchas telefónicas fueron anuladas por vulnerar derechos fundamentales, debilitando cargos clave y beneficiando a Majid. Él, desde Turquía, alegó extorsión por un inspector corrupto que le pedía 100.000 coronas para olvidar pruebas. La sentencia inicial fue demoledora. 20 años para Majid en rebeldía. Más confiscaciones de bienes. Tras apelaciones, se redujo por dilaciones, pero el daño estaba hecho. Tras los allanamientos, la pesquisa se centró en el blanqueo, el talón de Aquiles de Foxtrot. Majid usaba testaferros, familiares y conocidos, para comprar propiedades. Apartamentos en Sundsvall por 400.000 euros, locales en Örebro y fincas en las afueras de Uppsala. Muchos estaban a nombre de su esposa o primos, complicando los lazos con el narco. Inversiones en constructoras y restaurantes permitían inyectar dinero negro sin levantar sospechas. Por ejemplo, en pizzerías de Estocolmo, dueños formales ocultaban fondos del clan en facturas infladas. La policía identificó una trama en Uppsala. Sociedades gestionadas por su cuñado, lavando millones entre 2016 y 2022. En registros de 2023, hallaron bajo tablones de madera cajas con 500.000 euros en billetes, joyas valoradas en 200.000 y pasaportes falsos. No era solo cash,
caballos de carreras y yates para blanquear ganancias. En 2024, otro escándalo. Un agente de la policía de Estocolmo fue destituido por recibir un Mercedes de un contacto de Foxtrot a cambio de alertas tempranas. Majid, en un acuerdo fallido con la fiscalía, aceptó cargos menores por 3 años y una multa de 1 millón, pero lo rechazó, optando por la fuga. 10 colaboradores suyos pactaron penas de 1 a 4 años, sumando 25 en total, con atenuantes por procesos lentos. El pacto recuperó bienes ilegales, pero Majid siguió libre. Años después, en 2025, la Audiencia Provincial de Estocolmo dio un vuelco. Absolvió a Majid y 39 en un juicio por nulidad de pruebas telefónicas, alegando violación de defensa. Mientras, otros como Ismail Abdo recibieron 8 años, 5 lugartenientes, 6, y hermanos de Majid, 3. Multas sumaron 5 millones de coronas. El tribunal validó solo 4 transportes: 2 kilos de heroína en un ferry desde Dinamarca, 1 de coca en un camión en Malmö y 2 en un contenedor en Gotemburgo. Durante la Operación Zorro, incautaron 12 kilos de cocaína, 5 de hachís, dinero, vehículos y documentos. Majid alegó que un contacto en la policía turca lo extorsionaba por 200.000 euros para silenciar denuncias. Esto pintaba el mundo de presiones y corrupción alrededor. A pesar de condenas, su actividad no paró. En 2024, la Operación Sombra lo vinculó de nuevo. Coordinaba envíos desde Irán para su clan, vía intermediarios. Arrestaron 40, incautando 150 kilos de hachís, 20 plantas de marihuana, 2 kilos de cocaína y 500 pastillas de éxtasis. Negó todo en un audio filtrado, pero las pruebas lo desmentían. Con 39 años, Majid mantiene influencia, reclutando vía TikTok a chavales sedientos de poder. La reflexión doble es inevitable. Erradicar clanes como Foxtrot es un laberinto, con lazos familiares y adaptabilidad que permiten sobrevivir décadas. La vigilancia global es esencial, porque incluso fugados operan. ¿Parará el legado de Majid o siempre habrá un nuevo zorro en las sombras de Uppsala? Pero espera, porque la historia no terminó con esa primera gran redada de septiembre del 2023. Al contrario, fue solo el primer acto de una guerra que se volvió personal entre Rawa Majid y todo el Estado sueco. Mientras él se paseaba por la costa turca del Egeo en yates de lujo y villas blindadas, en Suecia, la violencia no paraba de escalar. Los chicos que él seguía dirigiendo desde WhatsApp y Signal se mataban entre sí y con cualquiera que se cruzara. Y cada cadáver que aparecía en un portal de Rinkeby o en un parque infantil de Uppsala llevaba su firma invisible. La policía sabía que mientras el zorro kurdo respirara libre, Foxtrot seguiría sangrando el país. Así que decidieron ir a por él donde estuviera, aunque eso significara cruzar fronteras y romper reglas que nadie se había atrevido a romper antes. En octubre del 2023, justo un mes después de la Operación Zorro, ocurrió algo que dejó a toda Suecia sin aliento. Una mujer de 26 años, madre de un niño de 2, fue asesinada a tiros en su propia puerta en Uppsala mientras cargaba la sillita del coche. El asesino, un chaval de 17 años con un pistolón que ni siquiera sabía manejar bien. El motivo: la mujer era la madre de un rapero que había insultado en una canción a un lugarteniente de Foxtrot. El chaval recibió la orden por Telegram, cobró 200.000 coronas y desapareció. 2 días después, la abuela de otro rival apareció ejecutada en su cocina en Tensta, y así una detrás de otra. En solo 3 meses de otoño del 2023 se registraron más de 40 tiroteos con muertos y más de 100 explosiones de granadas en todo el país. Suecia superó a México y Colombia en tasa de atentados con explosivos per cápita. El primer ministro Ulf Kristersson salió en rueda de prensa con la cara desencajada y dijo la frase que quedó grabada: Suecia nunca había estado tan cerca de convertirse en un narcoestado. La opinión pública estalló. Las madres de los barrios bloqueaban las autopistas con pancartas que decían «Nuerdet nog, ya basta». Los periódicos publicaban fotos de niños muertos y titulaban «Esto es la guerra de Majid». La presión era tan brutal que la policía sueca hizo algo sin precedentes. Creó un equipo especial, el llamado Grupo Alfa, con carta blanca para cazar al zorro kurdo fuera de Suecia. Agentes de la NOA, la Unidad de Operaciones Especiales, viajaron en secreto a Turquía, a Irak e incluso a Irán. Colaboraron con la MIT turca, con los servicios kurdos del PUK en Sulaymaniyah y hasta con la Mossad israelí, porque Majid había empezado a traficar armas a grupos kurdos prohibidos para ganarse protección local.
Si deseas compartir tu opinión sobre el caso, sobre la evolución del blanqueo en España o sobre cualquier aspecto tratado, te invito a dejar tu comentario más abajo. Todos los puntos de vista respetuosos son bienvenidos y los leo personalmente. Gracias por haber acompañado estos 5 bloques. Seguiremos publicando contenido similar con la misma profundidad y rigor. Si te interesa, suscríbete y activa la campanita para no perder los próximos vídeos. Hasta la próxima entrega.